vida es como la bicicleta. Hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Albert Einstein. Todo servido para una victoria. Los pedalistas que han venido marchando sobre 150 kilómetros. Llegamos al último kilómetro. Licenciado Iván Alirio Ramírez, ¿qué estás tomando? Bramón Café Expreso Gourmet, nuestro café. Muy, pero muy buenas tardes. Activo el cronómetro y comienza a rodar. Último kilómetro. Bienvenidos, vamos a comenzar inmediatamente las informaciones del ciclismo en último kilómetro de este martes 30 de septiembre de 2025. Hoy voy a hacer un programa histórico dentro de la radio venezolana, específicamente en lo que se refiere a transmisiones de ciclismo. Esto a raíz de que la mensajería de mi teléfono ha estado repleta, sobre todo con una fotografía, tanto en el día de ayer como en el día de hoy. Se trata de una foto que muestra el lugar donde descansa, y ojalá y no sea para siempre, el ecomóvil número 1 de Ecos del Torbes. Aquel ecomóvil de color azul, aquella icónica Apache de 1967, paradójicamente el garaje al aire libre donde reposa ese icónico ecomóvil queda a escasos 300 metros de mi casa. Se encuentra en una venta de cauchos propiedad de un amigo, amante de la radio y del ciclismo. No sé si sea para siempre. Allí descansa en silencio, sin la admiración de nadie, cubierta por la vegetación y la inclemencia del tiempo. Mejor suerte corrió el ecomóvil número 2, que ha sido visitado por miles de turistas en el parque temático La Montaña de los Sueños en Mérida, ese parque del señor Alexis Montilla. En ese ecomóvil número 2, lleno de historia y de voces de la narración y el comentario del ciclismo, estuvieron, entre otros que se me vengan a la memoria, Luis Alfonso Ramírez, Alfonso Saer, Héctor Urrego Caballero, Manolo Dávila Mogollón, Rubén Darío Arcila, Alberto Piedrahíta Pacheco, Edgar Suárez Fontiveros, Rafael José Daboín, Humberto Contreras, Jesús Emilio El Chuy Pineda, Fernando Carrero, entre otros. A diferencia del ecomóvil número 1, que es el que descansa en ese garaje, por donde pasamos muy pocas personas que nos mantuvimos allí por muchos años. Mis maestros, Carlos Alviares Sarmiento, que fue el narrador del ecomóvil número 1 desde 1967 hasta 1987, ya que en 1966, en lo que fue la primera vuelta al Táchira, no existían los famosos ecomóviles azules de Ecos del Torbes. Y el otro fue Guillermo El Guillo Villamizar, desde 1968 hasta 1987. Esto recordando que Guillermo Villamizar fue invitado por don Julio Arrastía Abrica para que pasara a formar parte del grupo de transmisión de Ecos del Torbes de esos años. En algunas oportunidades estuvo allí en ese ecomóvil número 1 don Julio Arrastía Abrica, aquel comentarista de origen argentino, radicado en Colombia, y otro de origen costarricense, don Carlos Arturo Rueda Calderón, a quien llamaban el campeón y también le decían el Colorado, porque fueron los dos que formaron parte de la primera unidad móvil de Ecos del Torbes en la primera vuelta al Táchira, y don Carlos Alviares Sarmiento fue el locutor comercial, pero esa móvil era de la empresa de energía eléctrica del estado, que fue acondicionada para hacer aquella primera transmisión a través de Ecos del Torbes.
En 1988, ya que Ecos del Torbes no estuvo en la Vuelta al Táchira de 1988, a mediados de ese año, don Gregorio González Lovera me citó a una reunión en su oficina privada en Ecos del Torbes. Estaban allí todos los gerentes de cada uno de los departamentos de la predilecta, porque eso era prácticamente una empresa gigantesca. Y en medio de esa reunión, a la cual fui invitado, don Gregorio dijo que a partir de ese momento yo asumiría la gerencia general de los departamentos de prensa del Grupo González Lovera. Fue cuando levanté la mano para pedir la palabra y le dije a don Gregorio que eso no podía ser porque yo no me había graduado en la Universidad de Periodista, sino que me había graduado en la Universidad Católica del Táchira ese año 1988 en Ciencias Biológicas. Don Gregorio inmediatamente me recriminó y me preguntó que quién me había mandado a estudiar esa carrera. Porque yo quiero recordar que para ese momento disponía de una beca trabajo en Ecos del Torbes y Ecos del Torbes pagaba mis estudios de la Universidad Católica del Táchira, sin saber don Gregorio realmente qué era lo que yo estaba estudiando. Cuando termina la reunión, don Gregorio me pide que me quede un momento en su oficina y es allí cuando, para sorpresa mía, me dice: hijo, pues quería que asumieras la gerencia general del departamento de prensa de las emisoras del Grupo González Lovera, pero en vista de que estudiaste otra cosa diferente a la que yo pensaba que habías estudiado, entonces quiero pedirte que a partir de este momento seas el coordinador y director de las transmisiones de ciclismo de Ecos del Torbes. Don Gregorio me puso como condición en ese momento, en 1988, que tenía que renovar todo el personal. Llámese Carlos Alviares Sarmiento, Guillermo Guillo Villamizar, Manolo Dávila Mogollón, Jairo Dávila, Rubén Darío Arracila, que formaban parte de esa última transmisión de Ecos del Torbes de 1987. Yo había asistido a esa vuelta como Ofiboy de Guillermo Villamizar y de Carlos Alviares en el Ecomóvil número 1, es decir, que solamente estaba encargado de manejar los numeritos y clasificaciones en los pasos intermedios de las metas volantes de los premios de montaña, papel que había cumplido también en mi primera incursión en Ecos del Torbes en 1986, junto a don Carlos Alviares y a Guillermo el Guillo Villamizar. Pero cuando transcurría prácticamente la mitad de la Vuelta al Táchira, don Gregorio le dio la orden a Guillo Villamizar, que era el coordinador de la transmisión, de que me pasara a mí y me probaran como comentarista del Ecomóvil número 2, junto a Manolo Dávila Mogollón, que era el narrador de ese Ecomóvil. Fue el año en el cual Ecos del Torbes utilizó aquello que se llamó sonido solar multidimensional. ¿Qué significaba? Que no había necesidad de apagar un transmisor para que el otro ecomóvil saliera al aire, sino que cada ecomóvil llevaba su propia frecuencia y por ende podía salir al aire en cualquier momento. Cuando se dispusiera, podía salir al aire. Eso fue algo que se programó don Iván Escobar Sánchez, que era el jefe técnico de Ecos del Torbes y de las emisoras del Grupo González Lovera en ese momento. Fue el innovador de muchas cosas que incluso estuvieron por delante de la radio colombiana. Por ejemplo, fue el primero que utilizó una avioneta como repetidora móvil en cada una de las transmisiones, y también fue el pionero en lograr sacar al aire en movimiento la moto que anteriormente únicamente servía para llevar un papelito con la información, con los numeritos de los corredores que formaran parte de una fuga, nada más. En esa Vuelta al Táchira se presentaron muchos problemas al extremo que don Gregorio debió interrumpir en algún momento la transmisión para llamar la atención del personal, porque había muchos roces
entre los narradores fundamentalmente, llámese don Carlos Alviares Sarmiento, Manolo Dávila, Rubén Darío Arcila, porque en ese entonces se llevó incluso el Ecomóvil número 3. Entonces, a raíz de tantos problemas que se presentaron por esa utilización de la frecuencia múltiple, que todo el mundo quería salir al aire, que unos se interrumpían con otros, don Gregorio, muy molesto, decidió en 1988 no transmitir la Vuelta al Táchira, y fue el momento en el cual me llamó a aquella reunión. Y en vista de que le dije que no podía asumir la gerencia general del departamento de prensa de las emisoras del Grupo González Lovera, porque eso le podía traer un problema con el Colegio Nacional de Periodistas, entonces fue cuando me dijo: a partir de este momento tú serás el director de transmisiones de ciclismo en Ecos del Torbes. Algo que me sorprendió, porque en ese momento yo era escasamente un muchacho recién graduado de la universidad. Justamente año en el cual también nació el programa Ecociclismo. Y para ser sincero, yo le dije a don Gregorio que no estaba capacitado para asumir tan grande responsabilidad, porque no conocía a mucha gente del medio del ciclismo, que apenas venía de ser comisario de ciclismo, y que don Carlos Alviares me había dado la oportunidad de intervenir en el programa Deporte 780, pero que yo conocía a una persona que formaba parte del Grupo González Lovera para que pudiera asumir ese rol y esa responsabilidad de montar la transmisión de la Vuelta al Táchira de 1989. Esa persona fue Alirio Macabeo Jr., que tenía una empresa de publicidad llamada de esa manera, Macabeo Jr. Publicidad. Lo visité, Alirio Macabeo trabajaba en ese instante en otra de las emisoras del grupo, que era Radio San Cristóbal, también en amplitud modulada, porque no había nacido todavía la FM 102.1, que en ese momento se estaba convirtiendo en el boom de la radio a nivel mundial, la creación de emisoras en frecuencia modulada. Es así que, obedeciendo las instrucciones de don Gregorio González Lovera, quien me pidió que organizara el grupo de transmisión sin incluir a ninguno de los que habían estado hasta 1987, fue cuando decidí, porque ya había asistido a la Vuelta a Trujillo y ya conocía a narradores y comentaristas del estado Trujillo, y comencé a armar ese equipo de transmisión, donde recuerdo que convoqué a Leonardo Berti Urdaneta, a quien le decíamos la ballenita, destacado narrador del estado Trujillo. También a Rafael José Daboín, a quien todos conocemos como RJ Daboín. Llamé también a otro amigo, Pedrito Bracamonte, que ya falleció, también narrador de ciclismo, y fuimos armando el equipo de transmisión. Y de esa manera se transmitió aquella Vuelta al Táchira de 1989, con la mala suerte para Alirio Macabeo, que apenas transcurridas 2-3 etapas se enfermó de la garganta, quedó totalmente afónico, y por ende los médicos le recomendaron que tenía que retirarse de la transmisión porque era muy contraproducente para su salud y para su profesión. Es así como pasó Leonardo Berti a ser el narrador del Ecomóvil número 1. Ya a mediados de ese año, Alirio Macabeo se va del Grupo González Lovera y nuevamente me convoca don Gregorio González a una reunión para notificarme que ya no estaba Alirio Macabeo. Recientemente habíamos transmitido la Vuelta a Venezuela, y fue cuando me dijo: de ahora en adelante serás tú el encargado de montarme toda la transmisión. Entonces ya reorganicé el equipo, pasó Leonardo Berti Urdaneta como narrador del Ecomóvil número 1. Estuve allí junto a él como el comentarista, además de director de la transmisión. En el Ecomóvil número 2 comenzamos a incorporar locutores tachirenses, el caso de Humberto Contreras, Fernando Carrero Silva,
También estaba en ese equipo de transmisión José Antonio Muñoz, que formaba parte de la moto de Ecos del Torbes. No recuerdo quién más estaba en ese momento, pero creo que ese era el equipo. Y de allí en adelante comenzó mi transitar en Ecos del Torbes como director de las transmisiones de ciclismo de esta icónica emisora de la radiodifusión venezolana. Más adelante se incorpora mi gran amigo, hermano, compañero de muchos años, Alfredo Castro, como narrador del Ecomóvil número 1. Seguía yo en el rol de comentarista. Leonardo Berti asumió el rol de narrador del Ecomóvil número 2 junto a Fernando Carrero, y también le acompañaba a Humberto Contreras, pero así fuimos asumiendo ese compromiso durante muchos años. Fue hasta mediados de los años 2000, porque recuerdo que ya el programa Ecociclismo, aquel que fundé en Ecos del Torbes, al cual le daba el calificativo del programa pionero y bandera del ciclismo en Venezuela, ya estaba próximo a cumplir 20 años. Y fue cuando fui convocado a una reunión por parte de la licenciada Desiree González Serpa, que en ese momento tenía el rol de directora de Ecos del Torbes. Hubo una reunión donde se me plantearon unos términos de los cuales no estuve de acuerdo, y fue cuando decidí abandonar la vieja casona de la calle 9 y terminó mi ciclo en Ecos del Torbes. Luego pasaron algunos años. Ya voy a continuar con este relato histórico de aquellas transmisiones de Ecos del Torbes en la Vuelta al Táchira y en el ciclismo venezolano. Pero antes los quiero invitar a degustar algo sabroso, divino, exquisito, como tiene que ser. Bramón Café, expreso o gourmet, nuestro café. Bramón Café, nuestro café, el auténtico gourmet de Venezuela. Identifícalo por la bolsita verde con una taza de café que casi se derrama. Está despuntando el día, me tomo el primer café. Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé. Y creo que un tinto como este nunca más lo probé. Bramón Café, nuestro café. ¿Deseas un internet premium, estable, seguro y confiable? Infinitix es lo que necesitas en tu hogar. Aprovecha ya nuestras dos promociones: internet inalámbrico, antena, base, 15 metros de cable, router de primera generación que puedes cancelar en cuotas y un plan de 40 megabytes. Y otra opción, internet por fibra óptica desde 200 megabytes. Con Infinitix cuenta con un internet robusto y estable. Avenida Cuatricentenaria, Torre Delta, piso 6. Asesoría por WhatsApp al 0424-739-0309. Infinitix es del Táchira. Promociones y alcance en Instagram, @infinitix.sc. No somos simplemente internet, somos Internet Premium. Continuando con este relato histórico, porque realmente me partió el alma ver el lugar donde descansa ese Ecomóvil número 1 de Ecos del Torbes, aquella Apache de 1967. Quiero continuar contándoles que una vez que abandoné Ecos del Torbes, todo el equipo de transmisión se fue conmigo: Alfredo Castro, Leonardo Berti Urdaneta, todos los compañeros. Estaba incluso con nosotros también ya en ese momento Emir Ruiz, estaba José Antonio Muñoz, y todos decidimos abandonar ese barco. Ese fue el año en el cual reaparecimos transmitiendo el clásico Banfo Andes y posteriormente la Vuelta al Táchira en bicicleta con Tamá Estéreo 103.9. Por esa razón, Ecos del Torbes pasó unos años sin incursionar nuevamente en transmisiones de ciclismo, mayoritariamente de la Vuelta al Táchira en bicicleta, hasta que llegó un grupo
y en el Ecomóvil número 1 estuvieron Ramón Alberto Maldonado y Jesús María Ortiz, y si mal no recuerdo, en el Ecomóvil número 2 estuvo por ahí Jesús Emilio El Chuy Pineda y también Nelson García, el que fuera alcalde de Santa Bárbara de Barinas y que falleció recientemente. No recuerdo a otras personas, creo que también Wilmer Ramírez, y ellos retomaron esas transmisiones de Ecos del Torbes por pocos años, porque inmediatamente también vino el apagón del transmisor de Ecos del Torbes, aquel viejo transmisor de 50 kilovatios que, siendo tan grande y tan antiguo, funcionaba era con aquellos gigantes tubos, y esos tubos, para reponerlos una vez que se quemaran, costaban cualquier cantidad de dinero. Pues en efecto resulta que un operador de planta se equivocó en la secuencia de encendido y se quemaron unos tubos y allí se apagó Ecos del Torbes. Ojalá y no sea para siempre. Ojalá y volvamos a tener a Ecos del Torbes en 780 AM. Ojalá y volvamos a contar con la predilecta de don Gregorio González Lovera. Eso es lo que todos los tachirenses anhelamos, que vuelva Ecos del Torbes. Recientemente he observado que le han hecho una remodelación a la vieja casona, esa que fue mi segunda casa prácticamente por 20 años en la calle 9, en el centro de la ciudad, que se estaba desmoronando aceleradamente porque ya la habían desocupado hace mucho tiempo y Ecos del Torbes había sido trasladada a ese edificio que fue la vivienda de don Gregorio González Lovera en su momento, donde comenzó a funcionar la Mega 102 y donde se agruparon las emisoras del Grupo González Lovera, Radio Táchira, Éxitos, La Mega y Ecos del Torbes. Hoy con mucho dolor veo esa foto que me trae a la memoria grandes recuerdos, momentos muy especiales que viví en esa hermosa casona y donde don Gregorio me brindó grandes oportunidades, porque llegué también a ser el coordinador general de esa emisora en la época dorada de la radio tachirense. Algo que llevo por dentro con mucho orgullo, con mucho cariño, y siempre le estaré agradecido a don Gregorio que se fijara en mí siendo apenas un muchachito para llevarme a la principal emisora de la radio tachirense. Por eso es que yo siempre he dicho y lo he repetido en muchas transmisiones, tuve la fortuna de llegar directo a la Universidad de la Radio. No pasé por la escuela de la radio, sino que de la Universidad Católica del Táchira, donde hacía mis estudios, pasé inmediatamente a Ecos del Torbes y allí viví momentos muy especiales e inolvidables. Y conté con los mejores maestros. Don Carlos Alviares Sarmiento, que fue el que me abrió las puertas de la radio. Guillermo El Guillo Villamizar, quien fue mi maestro en mis inicios como comentarista de ciclismo. Y después de la era de don Gregorio, tuve el inmenso honor de trabajar al lado de sus hijas, que asumieron la dirección de la predilecta en diferentes periodos. La licenciada Desiree González Serpa, Dinora, la doctora Dafne. Trabajé junto con ellas y junto a doña Albertina Serpa de González. ¿Cómo no recordar en este momento a otras personas que fueron ícono dentro de la radio? Por ejemplo, Fernando Espumita Araque. Uno escuchaba ese nombre y le sonaba al oído como una campanita. Fue el primer reconductor de ese Ecomóvil número 1 y un técnico que estuvo toda su vida dentro del Ecomóvil. Martín Ruiz, el mono Martín Ruiz, y fueron luego mis compañeros, fueron mis maestros quienes me colaboraban en todo lo que necesitaba para que las transmisiones salieran a pedir de boca. Esa gran colaboración de don Iván Escobarra Sánchez, de amigos como Víctor Manuel Rubiano,
que fue precisamente el que sustituyó como conductor del Ecomóvil número 1 a Fernando Espumita Araque, Santos Barrueta, tantos amigos, César Lares, Motoneto, muchos que se me vienen a la memoria en este momento, como Isidro Escalante, el señor Archila, que eran los que se preocupaban por las grabaciones de las promociones para que impactaran. Técnicos como Murillo, por ejemplo, que se atrevía a subir donde nadie lo hacía para que la señal pudiera llegar a los estudios de Ecos del Torbes. Eso tiene que emocionarnos a quienes tuvimos el honor de vivir esos bellos momentos de la radio y de las transmisiones de ciclismo. Siempre les estaré agradecido de esa ayuda, de esa colaboración, de esa motivación que me inyectaron para que yo pudiera salir airoso en esa gran responsabilidad que me asignó el fundador y propietario de la emisora icónica del estado Táchira, una de las más importantes del país, Ecos del Torbes. Otros que muy seguramente se me habrán olvidado, porque ni siquiera he querido hacer un guión para este programa, solo quiero depender y quise depender de mis recuerdos. Pero cómo olvidar a grandes locutores de la radio que formaban parte de Deportes 780, como don Ángel Catafi Sandoval, el doctor Jorge Castellanos Galvis. También estuvo otro gran amigo, Fernando Matamoros Rincón y Sergio Omar el Cura Calderón. Formaban parte junto a don Carlos Alviares de ese grupo de Deportes 780, donde comencé a intervenir haciendo mis primeros comentarios de ciclismo, ya que era comisario de ciclismo del estado, había hecho el curso con don Benjamín Suárez Pinto y con otro gran maestro, el profesor William Marcano, y por esa razón, estando haciendo en ese momento el curso de locución, don Carlos Alviares Sarmiento me dio la oportunidad de comenzar un pequeño segmento en Deportes 780 para hablar de ciclismo, y así comenzó mi transitar por la mejor radio que ha habido en el estado Táchira y una de las principales emisoras del país. Ojalá, Dios quiera, que este programa llegue a oídos de alguien que se pudiera interesar en salvar ese icónico Ecomóvil número 1 cargado de tanta historia para la radio tachirense. Dios quiera que alguien se ponga la mano en el corazón y lo rescatemos y se pueda ubicar en un sitio público para que lo vean los turistas, para que lo vean los niños y conozcan algo de la radio tachirense, así como descansa el Ecomóvil número 2 allá en ese parque temático, la Montaña de los Sueños en el estado Mérida. Espero que este programa haya servido como un recuerdo pedagógico de cómo fue evolucionando la radio en las transmisiones de ciclismo de la mano de nuestro máximo evento, la Vuelta al Táchira en bicicleta, y una gran cantidad de transmisiones de este hermoso, de este bello deporte, donde siempre se contó con la presencia de la predilecta Ecos del Torbes. Gracias a todos y ojalá y esto les sirva también para recordar momentos muy especiales. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Último Kilómetro. Invitación muy cordial para mañana, cuando nuevamente estaremos con todos ustedes y el apasionante mundo de las bicicletas. A nombre de Bramón Café, Expreso o Gourmet, nuestro café Infinitix, para que te pongas la capa y navegues a través de internet a la velocidad de Superman, conjuntamente con Uribantina 104.7 en Pregonero, Nareupa 99.3 en la mesa de Esnujaque y radiopaís.com, la emisora digital a través de internet. Este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez, les desea feliz tarde para todos.